buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad. Espero que estén muy bien, así que pues vamos a aprovechar el tiempo porque ya dijo el pastor que efectivamente hoy el día es largo, entonces creo que vamos a dividir aquí un poco. Muy bien, pues no sé si está por ahí, ya dice, no dice. Bueno. Vamos a hablar sobre el tema de la madurez de la que habla Hebreos. Es un texto una porción de la palabra que el Señor me ha regalado y que ha estado como rodando mucho en mi corazón en las últimas semanas, así es que dije, bueno, es un buen momento también para compartir lo que el Señor está compartiendo conmigo. Y bueno, cualquiera podría decir que el tema de la madurez es necesario para poder crecer sanos y fuertes, ¿no? Actualmente ustedes saben que todo el tema, se escucha mucho, el tema nutricional es toda una nueva dinámica conversacional. En todas partes se habla de lo mismo, ¿no? Ya no se habla de dietas, ya se habla de formas de comer, ¿no? De los veganos, los vegetarianos, los crudiveganos y de todos los que hay, con todas las bondades que hay en cada una de ellas como métodos alimenticios. Y al final, pues todo se resume en que la gente está enfocada en que de lo que tú consumas, ¿no? En la medida que te alimentes bien y que hagas un buen ejercicio, tu mente también va a estar sana. Dicen que todos repiten el tema de la frase de mente sana y cuerpo sano, pero pues yo creo que a nivel de la vida espiritual no es muy diferente, que digamos, ¿no? También lo que nos dice este texto tiene que ver mucho al respecto en torno a la madurez y la nutrición espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a leer el texto que nos ocupa. Lo voy a leer por temas de tiempo, vamos a orar y nos arrancamos, ¿sale? Entonces es Hebreos 5, vamos a leer del 7 a Hebreos al 6 y al 6:10, ¿vale? Entonces yo lo voy a leer. Si ya están listos, si quieren poner de pie, también. Entonces dice la palabra de Dios en Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y temor, y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo en sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis hecho mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos y imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Señor amado, gracias en este día, gracias por tu misericordia. Queremos poner en tus manos este tiempo, que seas tú el que hable, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos instruya. Yo te suplico, Señor, que no sea yo, que no sea mi opinión, que no sean mis comentarios, sino que sea tu palabra la que nos edifique el día de hoy. Te lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, gracias, hermanos. Ok, vamos a intentar con este. Dice la palabra, ¿no? Estábamos leyendo el texto de Hebreos, y si ustedes se fijan en la primera porción, en el primer versículo de Hebreos 5:11, que es donde quiero partir, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tantos para oír. Voy a tratar de compartirles este texto partido en 3 partes para poder avanzar a lo demás, porque sin duda creo que toda la enseñanza de esta porción de Hebreos tiene que ver con lo que se dice aquí en esta porción del versículo 11, ¿no? Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tantos para oír. En primera instancia, decir qué, de qué es de lo que hay mucho que decir, según lo que dice aquí el autor. Dice: hay mucho que decir, hay mucho que hablar, pero ¿de qué es? Bueno, pues justamente de lo que hay que hablar es que para entender estos versajes, todo el mensaje de los versos 11 en adelante, es bien importante e indispensable entender el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que lo podemos ver entre los versos del 7 al 10, ¿no? Que dice lo siguiente, lo acabamos de leer, dice: Cristo los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Digamos que de aquí en adelante se desencadena todo lo que dicen los siguientes versos de esta porción. Es decir, todo lo que hizo Jesucristo por la humanidad, todo lo que Él hizo por ti y por mí, ¿no? Cuando cumplió su llamado como sumo sacerdote, cuando Él desde su humillación hasta su muerte en la cruz, en obediencia y sumisión, la hizo, ¿no? Para tratar con el problema del pecado, ¿no? De nuestro pecado, no el de Él, de mi pecado, de tu pecado. Todo eso que Él dice que sucedió en esos versos del 7 al 10, ¿no? Mientras estuvo vivo esos 33 años de su vida, en donde Él nunca pecó, pero Él entendió la tentación, Él sufrió la tentación, porque al final de cuentas era hombre, ¿no? Es decir, Cristo, lo que dice aquí es que Él se despojó de su divinidad, ¿no? Para demostrarnos lo que un ser humano debiese hacer, como todos deberíamos vivir dependiendo de Dios. Pero como eso es imposible para nosotros, ¿no? El hacer esto que Él enseña en su palabra, para la raza humana, entonces dice que Él obedientemente fue a la cruz, escogió de manera voluntaria para que nuestra justicia fuera alcanzada, ¿sí? Él oró, dice en esa parte de la porción, Él oró y suplicó y sufrió, sin embargo obedeció y fue voluntariamente a la cruz. Y además de esto, cumplió de tal manera su ministerio de manera perfecta, como también lo comenta esa parte de la porción, que vino a ser autor de la eterna salvación, ¿sí? De la vida eterna como la conocemos, ¿sí? Eso que dicen los versos 7 al 9, ¿sí?
es la clave de todo esto, porque ahora bien creo que para todos es claro que la Escritura dice que la salvación es por gracia, ¿sí? Creo que eso no tenemos duda, de que es por gracia, que no es que es por medio de la fe, que no es por obras porque no tenemos nada que ofrecerle a Dios, ni antes de no conocerlo, ni después de conocerlo, sino que es por gracia, y esa es la razón por la cual, siendo obediente, Él vino a ser autor de la eterna salvación, ¿sí? Y Él dice, ¿para quiénes? Para todos los que lo obedecen, ¿no? Entonces esa es la razón de todo lo que vamos a ver ahorita, de la siguiente porción de la palabra, por lo que, entonces, para los que obedecen, es dada esa vida eterna. Entonces, ahora bien, si bien dice que en la obediencia Él vino a ser autor de la eterna salvación, creo que también entendemos que la salvación es por gracia, pero también somos salvos por creer en Él, no por la obediencia, ¿sí? Ciertamente, no por la obediencia, pero la obediencia sí debiese ser una consecuencia de nuestra salvación. ¿Estamos de acuerdo en esto? O sea, Él no me salva sino por gracia, pero yo en consecuencia de salvación obedezco, ¿vale? Ahora, por otra parte, también lo que podemos leer en esta porción es, como dices, que es eterna. Entonces, si la salvación es eterna, no se puede perder. ¿Estamos de acuerdo? No se puede quitar, porque si no, no sería eterna. ¿Estamos? No se trata de ganárnosla, no se trata de mantenerla. Entonces, ¿de qué se trata? De demostrarlo, ¿no? Y entonces por eso dice, ¿para quién? Para todos los que le obedecen. Porque entonces, si no somos ni capaces de obtenerla, ni capaces de mantenerla, ¿de qué si nos pide que hagamos algo? De demostrar que somos acreedores de esa salvación. ¿Estamos? Ahora, este mensaje de redención es muy importante porque es donde se baja todo lo demás. Ahí habla acerca también de algo, y no me voy a detener en esta porción donde dice que de acuerdo con el orden de Melquisedec fue llamado como sumo sacerdote, porque es un poco remontarnos a todo lo que pasó con Abraham cuando él venía de derrotar y de recoger de rescatar a su siervo Lot. ¿Sí? Sí recuerdan que salió Melquisedec y que lo bendijo con pan y con vino, ¿no? Que siendo muchos años antes de que Jesucristo viniera, de que hubiera y que Él ofreciera su vida en la cruz, ahí había ya algo interesante que estaba haciendo Dios para mostrarnos esa bendición del vino y del pan, y por eso se menciona, yo creo que tanto el tema del sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, ¿no? Porque sin duda es una ejemplificación de lo que iba a pasar después. Pero bueno, al final de cuentas, esto es lo que estamos viendo aquí. Entonces dice, tenemos mucho que decir. ¿De qué? De todo esto. O sea, por eso en los versículos del 7 al 10 del capítulo 5 hace ese énfasis en la perfección, en la obediencia, en el ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y entonces dice, hay mucho que decir. ¿De qué? De eso. O sea, hay mucho más todavía, es lo que está diciendo. Pero dice que es difícil de explicar. Ahora, ¿por qué es difícil de explicar? ¿En dónde radica la dificultad? ¿En el mensaje? No, ya vimos que el mensaje no es. El mensaje está claro, ¿no? Dice segunda de Pedro que tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Dice, pero ante todo sabe de esto que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, porque ninguna profecía fue jamás dada por un acto de voluntad humana, sino que los hombres de Dios inspirados por Él escribieron estas cosas. Entonces, radica la dificultad en lo que comenta el autor, de que hay mucho que decir, pero difícil de explicar en el mensaje, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde está la dificultad? Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y ese es el tema de hoy. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque ¿a qué se refiere esto que el autor nos dice y que nos enseña? Y es por varias razones, ¿no? La primera es, el oidor en el contexto de la palabra, y lo hemos visto muchas veces, o tal vez han tenido oportunidad de leerlo, el oidor en el contexto de la palabra es inerte. Es inerte porque se nos demanda ser hacedores también. O sea, el ser oidor no cuenta. ¿Sí? Yo escucho y creo, pero se demanda hacer. ¿Sí? Ahora, es decir, si observamos el texto,
este tema de la escucha está relacionado con la obediencia, ¿no? Como lo hemos venido viendo. Entonces, ¿por qué? Porque escuchar demanda una respuesta, y demanda una respuesta obediente, ¿no? Dice, tardos para oír realmente es un sinónimo de tardos para obedecer, en este caso, en este contexto, ¿sí? Tardos para madurar, como vamos a ver más adelante. Es decir, en la medida que respondemos en obediencia a lo que Dios nos dice y escuchamos, estamos mostrando, por un lado, nuestra fe, estamos mostrando, por un lado, nuestra salvación, pero también estamos mostrando que podemos ser receptores de mayor revelación y más profunda, ¿sí? Y ahorita vamos a entender por qué es lo que la palabra de Dios dice aquí, ¿no? Pero es muy importante entender que escucha en el contexto de la palabra tiene que ver con la obediencia. Dice Éxodo 24:7, cuando Moisés tomó el libro y lo leyó a oídos del pueblo, dice, el cual dijo, dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, ¿sí? Es decir, escuchar a Dios implica reaccionar. No podemos no hacer algo si Dios nos está hablando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, continuando, dice entonces, porque debiendo ser ya maestros, ¿no? El autor se está apelando a una condición de este grupo en particular que está haciéndose referencia, y de paso a nosotros, ¿no? Porque la palabra también es para nosotros, dice, porque debiendo ser ya maestros, es decir, algo que ya tenía que estar sucediendo no está pasando, ¿sí? Después de tanto tiempo, ¿no? O sea, es como un reclamo, y sí lo es, ¿no? Como lo podemos ver, porque apela a su tardanza para oír, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, no lo son, obviamente, ¿no? Como diciendo, tanto tiempo tienen de ser cristianos y siguen siendo unos bebés, siguen siendo unos niños. Pero además lo dice con una connotación de que eso es un acto voluntario, porque cuando está diciendo os habéis hecho, es ustedes decidieron hacerlo así. ¿Me explican? No es que alguien vino y te obligó a no escuchar, a no obedecer, es os habéis hecho. O sea, es producto de una autodecisión la que le está mostrando aquí. Y complementa diciendo, porque debiendo ser ya maestros no lo son. Parece que al luz de este verso, el escuchar no está completo sin obedecer, y a su vez la obediencia produce madurez, pero esa madurez tiene implicaciones de dar. Porque ese debiendo ser ya el maestro no significa el maestro que se para a dar una clase. No hace referencia a eso, sino se refiere a alguien que conoce la palabra, porque más adelante va a hacer referencia a la madurez. Entonces no está hablando de debiendo ser ya maestros de pararse al frente y dar clase a alguien. Está hablando de ser ya maestros en el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, de su voluntad. Dice, porque a causa de eso, y el autor continúa, muy interesante, porque a causa de que ha pasado tanto tiempo debiendo ser ya maestros y no ha sucedido, dice, entonces, ¿qué hay? Que tenéis necesidad, no es una afirmación que hace a ese grupo de cristianos al que se está haciendo referencia, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, como diciendo todavía, ¿no? O sea, un poco esta expresión de tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, ¿el tema de los rudimentos de la palabra de Dios es malo? Claro que no. Pero él dice que todavía tiene necesidad, porque como se han hecho tardos para oír, entonces tienen que seguir siendo alimentados como niños, con leche y no con alimento sólido. Ahora, aquí el asunto también radica es que esta es una condición bloqueadora que ustedes leen en el texto. Dice, no solamente no eres maestro, sino que además no te puedo dar más. O sea, aunque yo quisiera darte alimento sólido, no te lo puedo dar, porque tu condición está para recibirlo, ¿sí me explico? Es lo que está diciendo. Entonces tienes que regresar al estado inicial, porque no puedo darte más alimento. Ahora decir, no te puedo alimentar con un alimento espiritual sólido porque no lo vas a poder consumir, tú ocupas lechita, ¿no? Es un poco lo que está diciendo. Ahora, si tuviéramos que traducir esta porción, que era una de las preguntas que yo me hacía, en una
pregunta personal, creo que la pregunta que debíamos hacernos es: ¿cuánto tiempo llevo yo sin ser maestro? ¿Cuánto tiempo llevo yo sin madurar siendo un niño? ¿Qué es lo que yo contestaría si esa pregunta me la tuviera yo que hacer? Y se las comparto para que también la hagan como una pregunta retórica y se la mediten, ¿no? Porque está hablando a un grupo de personas similares a nosotros, en términos de tiempo, ¿no? ¿Qué tanto necesito volver a los rudimentos de las palabras de Dios? ¿Qué tanto vivo realmente esa palabra que me permite caminar no en los rudimentos, ¿no? Ahora, no es que sean malos, como les decía, de hecho son indispensables para acercarse a Dios. O sea, son parte del mensaje de salvación, los rudimentos de la palabra de Dios. ¿Sí? A esto que él se refiere, ya lo leímos. Pero son el comienzo de la vida cristiana, ¿no? O sea, esos rudimentos los escuchamos cuando conocemos la fe, cuando nacemos de nuevo, cuando somos niños espirituales. De la misma forma, esto es una paradoja en la vida física, o sea, no podemos seguir alimentando a un adulto con alimento para niño, ¿estamos de acuerdo? O sea, si eso no pasa en la vida secular, lo que dice la palabra es que tampoco puede pasar en la vida espiritual. Yo no puedo seguir alimentando de lo mismo. Si eso está sucediendo, entonces mi condición es de niño espiritual, ¿no? Dice, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto, es decir, no tiene experiencia. ¿Sí? ¿Experiencia en qué? Dice, participa de leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, no tiene experiencia en la palabra de justicia. Y eso es muy importante porque la justicia justamente es ese entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque es un niño, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que, fíjense, lo que les comentaba yo, escuchar es sinónimo de obedecer, obedecer es sinónimo de madurar, ¿sí? De acuerdo con lo que dice este pasaje. Pero el alimento sólido, o sea, como tú eres inexperto, yo te tengo que seguir tratando como un niño, te tengo que seguir dando leche. Pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez, dice la palabra. ¿Qué es la madurez? Para los que por el uso, por la práctica, por el ejercicio, tienen los sentidos ejercitados. Los sentidos, ¿qué es eso? Que nos permite comunicarnos con nuestra realidad, con el mundo con el que vivimos, con los que extraemos información, con los que generamos información, con los que generamos comunicación con las personas. Dice, por el uso, para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Importantísimo. Yo creo que en estas dos porciones de la palabra 13 y 14 se centra muchísimo todo el mensaje de esta porción. Porque dice que si eres inexperto, o que si somos inexpertos en la palabra de justicia, quiere decir que no hemos ejercitado nuestros sentidos y no somos capaces de discernir entre el bien y el mal. Y si yo no soy capaz de discernir entre el bien y el mal, entonces yo tengo un problema de actuación. Es imposible, diría yo, que, de acuerdo a lo que la palabra dice, ¿cómo podría yo tener frutos dignos de arrepentimiento si no puedo discernir entre el bien y el mal? Que es un poco lo que nos pide Juan el Bautista en Mateo, ¿no? Entonces, ¿cuál es una definición de madurez espiritual? Dice, un cristiano, yo la escribí de la siguiente forma: un cristiano maduro no es aquel que tiene muchos años en la iglesia, ni asiste a la escuela dominical, ni toma notas y apuntes, ni diezma y ofrenda, o incluso o está bautizado, ¿sí? O participa en todos los eventos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es entonces la madurez espiritual? Es aquel que, de acuerdo con lo que dice esta porción del 13 y el 14, es aquel que por el conocimiento de la palabra de Dios y la práctica de esa palabra la obedece, es decir, la usa, y ha logrado someter sus sentidos, no de manera perfecta, porque eso lo sabemos, con la posibilidad de errar, evidentemente, porque estamos en este mundo y mientras estamos en nuestra carne lo podemos hacer, más de hecho no lo podemos, nos pasa, pero ha logrado someter sus sentidos y comienza a actuar en justicia, es decir, identificando el bien y el mal, haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que nos dice lo que es un cristiano maduro, esta porción de la palabra, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la otra pregunta retadora que yo podría decir ¿es mi condición de madurez la esperada de acuerdo al tiempo que he creído o que he dicho que soy hijo de Dios? O sea,
es consecuente con lo que he estado haciendo desde que yo conocí a Cristo. Mi condición de madurez es la propia. O tengo que repasar y regresar y entonces sí, Señor, algo está pasando conmigo, porque quiere decir que algo no está caminando. Otra pregunta que se me ocurre es: ¿estoy cómodo así? ¿Me siento bien? ¿O hay algo que me incomoda, no? Porque yo creo que lo que tenemos que buscar es justamente evitar que el Señor nos diga que este pueblo ya dice, este pueblo de labios me honra, ¿no? Pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan doctrinas con mandamientos de hombres. Entonces, sí, sin duda, yo creo que el hacer esta reflexión respecto de lo que en mi vida personal, yo y cada uno de nosotros, creo que es algo que este mensaje nos invita a hacerlo. Dice, por tanto, en el 6:1, esto ya es una instrucción, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, y no porque sean malos, como decía yo, porque los rudimentos nos acercaron a Él, ¿sí? Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. ¿Cuál es el fundamento de los que Él habla? El arrepentimiento de las obras muertas, es decir, cuando nos arrepentimos y creemos. El de la fe en Dios, que es con la que llevamos a sus pies. El de la doctrina de los bautismos, pues que es con la que realmente mostramos al mundo que hemos creído, ¿no? De la imposición de manos, que es cuando en un ministerio Él nos manda por primera vez y entonces te dice imposición de manos, porque en la imposición de manos hay poder que se transfiere por parte de su Espíritu Santo, ¿sí? Dice, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Entonces, ya hablamos de la eterna salvación, pero dice, dejar estos rudimentos, o sea, hay que ir a la perfección. ¿Por qué hay que ir a la perfección? Porque dice más adelante en el 4, porque es imposible. O sea, que hay un supuesto del que Él nos habla. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Pero aquí la parte de imposible es muy importante. O sea, no es posible. Lo que está diciendo Él es, eso no puede suceder. Esto que estoy diciendo es como un supuesto. Es imposible que esos que una vez fueron iluminados, que una vez gustaron el don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a Jesucristo. Y es exponiendo el vituperio, porque dice, esto no es posible. Dice, el acto de salvación es único, pasa una sola vez en el ser humano. O sea, o sucede o no sucede, es lo que está diciendo. O sea, pero no puede suceder que tengamos que otra vez volver a Él, ¿me explico? Porque si no, entonces la salvación no es eterna. Ese autor de la eterna salvación de la que leíamos en el 5, pues aquí lo está reforzando. O sea, es importante que entiendas y evalúes tu condición de obediencia y madurez, porque no puedes volver atrás. Eso ya pasó una vez, ¿sí? De tal manera que es necesario que revises cómo andas, dice. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa para aquellos por los cuales es labrada, esa tierra que recibe ayuda, dice, recibe bendición. O sea, pone dos escenarios. O sea, Él nos dice que es imposible, porque eso ya no puede pasar dos veces. Y nos plantea dos posibilidades. Dice, o la tierra que bebe la lluvia recibe bendición, o la que produce espinos y abrojos, que es reprobada, está próxima a ser maldecida y ser quemada. Entonces, o es una o es la otra. Ahora, gracias a Dios, como dicen los que saben, mientras hay vida y esperanza, es decir, dice, está próxima. O sea, todavía no. O sea, hay chance. ¿Me explico? Hay chance. Solamente no lo rechaces, porque si no, entonces estamos ahí en un tema. Es decir, o se están los rudimentos de la palabra de Dios porque hemos sido tardos para oír y no obedecer para madurar, o necesito acercarme a los rudimentos de la palabra, a la fe salvadora, para ser regenerado y para recibir vida eterna. Es lo que nos está diciendo básicamente en el texto. O sea, tu condición de madurez, tu condición de
de obediencia debiese ayudarte a entender cómo estás. La salvación es progresiva, ¿no? No por obras. ¿Dónde estamos nosotros? ¿No? Es un poco lo que nos está llamando. Y dice más adelante, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza y para demostrar mi salvación, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Este texto, yo sé que es un texto fuerte, es un texto claro, bueno, todo Hebreos es así, en realidad, para los que han tenido oportunidad de acercarse a Hebreos, creo que Hebreos es una exhortación bastante dura, ¿no? Para todos nosotros, pero yo creo que siempre es oportuno, ¿no? Y este es un llamado a la madurez para quienes hemos sido salvados, realmente, como yo lo entiendo. Y de paso una invitación para acercarnos a la vida si es que no lo hemos hecho, ¿no? Para evaluar si verdaderamente estamos allí. Ahora, sí, yo creo que si pudiéramos resumir, si yo pudiera resumir en conclusión, ¿cuál es el mensaje de exhortación de esta porción de la palabra? Y aunque la lista sería muy larga, yo diría que básicamente lo que nos resume es lo siguiente. Nos exhorta, sin duda, a escudriñar las Escrituras, a meditar en ellas, a escuchar y obedecer la voluntad de Dios, que es muy, muy amplia. Es una exhortación a memorizar lo más que podamos para hacerla nuestra. Es una exhortación a analizar, a reforzar, a evaluar y, si es necesario, incluso reforzar nuestros modelos de aprendizaje de las Escrituras. No solamente a nivel de iglesia, sino a nivel personal, a nivel individual, a nivel familiar, para poder conocer su voluntad y obedecerla, porque la palabra también se escucha, se estudia en casa, ¿no? O sea, es importante. Entonces, es una exhortación para que evaluemos y veamos si lo estamos haciendo de la manera correcta. Es una exhortación para disipularnos, para madurar, para dejar de ser inexpertos en la palabra de Dios. Creo que todas las iglesias debemos ser conscientes de la necesidad de discipularnos constantemente, que no necesariamente es lo mismo que recibir clase. Y no es que las clases estén mal, pero como dice aquí, yo no te puedo dar más si estás tomando leche. Las clases deberían de darnos ese más, ¿me explico? Pero yo debería poder también poder consumirlo, porque si no estoy en esa condición, pues, ¿y de qué me sirve que me den muchas cosas formales? Es una exhortación para ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Ese es un tema importante, es un tema que hay que repasarlo de manera personal, porque si nuestros sentidos no están ejercitados en esto, si no somos maduros, pues nuestras posibilidades de hacer buenas obras no es nula prácticamente. ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Pues rindiendo cuentas, ¿no? Entonces es una exhortación a rendir cuentas. O sea, dice la palabra de Dios en Santiago: confesamos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Los lobos solitarios en el reino del Señor no existen. Necesitamos estarnos unos a otros edificando. Por eso a veces pasa que en las iglesias pues, pasan muchas cosas de deshonestidad y nos preguntamos por qué pasan cosas de amargura o enemistades o murmuraciones o todo lo que ustedes quieran. Pues porque necesitamos estar en esa comunión de rendición, ¿no? De confesados unos a otros, ¿no? Es una exhortación para que dejemos de preguntarnos por qué seguimos igual y no mejoramos en nuestro amor y en nuestro andar cristiano, porque nos demanda ser oidores pero también hacedores, ¿sí? Es una exhortación para involucrarnos en el verdadero quehacer de la iglesia, no en actividades simplemente por ser actividades, porque incluso algunas podrían llegar a ser incluso estériles. Y nos pide que nos involucramos en el quehacer cristiano de la iglesia. Es una exhortación a la restauración, como dice Gálatas, ¿no? Porque la madurez es muchas cosas más. O sea, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle.
con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y así, que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente los de la familia de la fe. Es una exhortación a pastorearnos fraternalmente, porque en el cuidado fraternal el cuerpo de Cristo, que su iglesia, se edifica. Es una exhortación para hacer que seamos miembros activos del cuerpo de Cristo, sea para la gloria de Dios. Es decir, es una exhortación para vivir como Él espera que vivamos, como redimidos por la sangre de Cristo, para retomar nuestra visión, nuestros rumbos, es que lo hemos perdido como familia, como personas, como iglesia. Y la lista podría ser muy larga, ¿no? Por eso dice, hay mucho que decir en el verso 11. Porque hay tanto que nos pueden, que nos tienen que decir, ofrecer la palabra de Dios, pero estamos tan listos. ¿Sí? Y finalmente, como dice Dios a través del profeta Miqueas, ya con esto termino, en el 6:8 dice, Él te ha retirado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, es decir, andar rectamente conforme a la voluntad de Dios, es servir a mi hermano. Amar misericordia, es decir, de la misma forma como Él tuvo misericordia con nosotros, hacer lo mismo con los demás, primeramente con los del cuerpo, y humillarnos delante de nuestro Dios. Es decir, andar humilde, con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, con la mirada puesta en la cruz, vivir como juntamente crucificado con Cristo. ¿Sí? De tal manera que, hermanos, la invitación es a que aprendamos a redimir nuestro tiempo, a procurar como individuos, como familias, como iglesia, no conformarnos en la situación en la que estemos, a evaluarnos y darnos cuenta de qué tanto estamos siendo obedientes a lo que Dios nos dice en su palabra, para que podamos estar aptos para recibir más de ese mensaje que Dios tiene para nosotros, en poder hacer su voluntad. Así que Dios bendiga su palabra y que tenga misericordia de nosotros y bueno, gracias porque Dios no nos suelte. Oramos. Señor amado, gracias en este día por tu palabra, gracias por el mensaje. Sabemos, Señor, que a veces las cosas que tú nos pones son exhortaciones que a veces no quisiéramos atender, Señor, escuchar, pero al final están ahí por las puertas con un propósito. Te pedimos perdón, Señor, si es que no lo hemos hecho, te rogamos misericordia y nos permitas tener sabiduría y inteligencia para así hacerlo, Señor, y que podamos caminar conforme a tus propósitos, porque sabemos que